convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. 13 horas, 1 de la tarde con 49 minutos. Híjole, un clásico, mi querido José Gómez. Así es, un clásico, la voz de el inigualable Silvio Rodríguez canta Ojalá. Ojalá. ¿A quién tenemos, mi querido Omar Gómez? Tenemos en la línea telefónica y como todos los sábados a esta hora a don Gustavo Robledo Guillén. Te saludo con mucho gusto, buenas tardes. Muy buenas tardes, primero con el gusto de saludarles allá a toda mi amadísima Huasteca Potosina a través de Stereobit 103.7, la frecuencia modulada, este espacio informativo que me permiten estar con ustedes, pero también abrazar. Don Samuel, ¿quién fue el triunfador, el galardonado el día de ayer? Uy, por favor, de que sean las fanfarrias ya no lo chifles. El hombre se escuche para poder recordar y que resuene por todo el Valle de Santiago de Oxitipa. No, Omar Gómez se tituló de su, Ismael Gómez se tituló de su maestría, también felicítalo al productor, fue primero que el galardonado Omar Gómez, o sea, Omar Gómez ahí recibió un premio por la inclusión, y muy loable, pero mira, ya lo traen todos como pavo real, ya no va a caber ahorita que en el carro, mi querido, Gallito. No, bueno, enhorabuena, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades, el reconocimiento, el académico, y también, bueno, pues el reconocimiento a tu trayectoria, porque a final de cuentas eres un ejemplo, eres una gran persona que se ha sabido destacar y que ha buscado y ha encontrado en el periodismo esa pasión que es el motor de tu vida. Enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias. Pues, mi querido, después de las flores y las loas a este personaje periodístico que está aquí a mi lado, híjole, cuando escuchamos a Silvio Rodríguez Domínguez, ¿qué es lo primero que evoca, mi querido Gallito? Fíjate, mi querido Samuel, como habíamos platicado la semana pasada, y hasta se une precisamente a lo que comentábamos, me quiero nada más poner en el contexto. La semana pasada, hace unas semanas que platicamos de los corridos revolucionarios, hacíamos mención que los corridos revolucionarios tenían su origen en el relato de los hombres que sabían escribir y plasmar las vivencias de esos personajes, que tiene su origen en los juglares. Pero a final de cuentas, en la época medieval, ¿quiénes son los que plasman las aventuras, las odiseas de los caballeros? Pues son los famosos trovadores. Sí. La figura del trovador en el medievo es quien le da vida a lo que hacen los caballeros en sus briosos corceles, y posteriormente los juglares los que lo cantan. Bueno, actualmente la figura musical, artística del trovador tiene una relevancia social, musical, vitalísima, y entonces tienen su mismo origen, precisamente el plasmar de manera sencilla, porque si escuchamos las canciones, por ejemplo, en este caso que vamos a escuchar de Silvio Rodríguez, de manera sencilla, escuchamos esa sensibilidad frágil, pero a final de cuentas con un mensaje tan profundo, con unas letras tan hermosas, que en sus letras tan fáciles de entender, bueno, pues es también, por lo tanto, fácil de comprender. Esa es una figura importante en el tema de los trovadores. Ahora, vamos ya a enfocarnos. ¿Quiénes son los grandes ejemplos de los trovadores? Bueno, pues obviamente el que hemos comentado en estos últimos minutos, el gran Silvio Rodríguez, pero pues, son figuras indiscutibles, todos los que acompañan esa pléyade, y que la gente que les guste pues van a entender el significado de la trova. Ricardo Arjona, Pablo Milanés, Joan Manuel Serrat, el ídolo de mi padre, sí. Bob Dylan, galardonado con el Premio Nobel de Literatura precisamente por eso. Y por supuesto, el gran Silvio Rodríguez. Ahora sí vamos a entrar en materia. Adelante. Los nombres que acabamos de mencionar aparte tienen una característica que sus tendencias políticas están un poco más inclinadas a la izquierda, a la defensa de la sociedad, de los derechos civiles, a la lucha contra el poder establecido
del conservadurismo. Y bueno, dicen sus biógrafos que el gran Silvio Rodríguez, en efecto, nace en el año de 1946, Sí. pero, dicen sus biógrafos, y está interesante, dice, pero como muchos cubanos, nació el 1 de enero de 1959, fecha emblemática que cambia la historia de la humanidad entera, no solamente en la Cuba de Fulgencio Batista, para darle la bienvenida al gran Fidel Castro. Sí. No se puede entender la trayectoria de Silvio Rodríguez sin mencionar a Fidel Castro. Y en esa vorágine de 1959, que ya Silvio Rodríguez pues tenía 13 años, se enrola precisamente desde muy jovencito Sí. a las milicias cubanas, a Sí. las milicias revolucionarias que estaban combatiendo sobre todo en las costas del norte de Cuba, cuando los ataques a Bahía de Cochinos, a Playa Girón, a las pretensiones de invasión de Estados Unidos para derrocar a Fidel Castro. Esa es la vorágine en la que se envuelve Silvio Rodríguez. Y aquí viene ese punto de inflexión, mi querido Samuel, amigos, Sí. Hay que conocer esa historia para entender el espíritu musical de un joven revolucionario. Dice Silvio Rodríguez que llegaban momentos de tranquilidad en combate, que se aburría tanto, que entonces agarró una guitarra que ya tenía ciertas tendencias artísticas, porque aparte él era pintor. Sí. Dice, tomó una guitarra en los descansos militares y a la fecha no la ha soltado. Silvio Rodríguez toma una guitarra y empieza a relatar, empieza a escribir todo lo que le da el escenario de la revolución cubana, y que inclusive, bueno, pues hasta la muerte del gran Fidel Castro, Silvio Rodríguez llora su muerte y lo reconoce como el hombre más extraordinario de la humanidad, ¿no? Sí, claro. Eso es parte de lo que hay que entender para comprender el espíritu de Silvio Rodríguez. Dice Silvio Rodríguez, yo me levantaba con los danzones en la Cuba de aquellos años, me bañaba y barría con boleros, cocinaba con sones, pero me dormía con las canciones de la trova. Híjole. Me influyó Pablo Milanés Así y es. después los violinistas de la Orquesta Sinfónica de Cuba. Al mismo tiempo escuchaba a los Beatles, raro porque aparte una persona que lucha en contra del imperialismo yanqui, Sí. pues los Beatles no dejaba de ser un producto del capitalismo, también hay que decirlo, del capitalismo musical revolucionario del rock and roll, pero también con Beethoven y con Vivaldi, dice Silvio Rodríguez. Así es. Era esa combinación no solamente de la rebeldía musical, sino también del clasicismo que le permitiera poder recoger las virtudes más grandes de un músico. Y bueno, ya las letras de Silvio Rodríguez, al escucharlas precisamente tienen esa magia poética, pero también esa sensibilidad musical que le permite entonces hacernos sentir una rebeldía, pero no solamente una rebeldía, mi querido Samuel, amigos, y espero estés de acuerdo con lo que voy a decir, una rebeldía en el corazón. Eso es parte también de la viveza musical de Silvio Rodríguez. Dice él, abordar los problemas sociales, históricos y filosóficos Sí. es una característica que tengo en mi letra. Sí. Esto solo se consigue con las canciones anteriores. Escribo una y la siguiente tiene el espíritu de la anterior. También hay que decirlo, dice él, en la canción romántica ha habido cambios. A veces se reflejan relaciones más justas respecto a la mujer, que no solamente es admirada por su belleza, sino también por su integridad revolucionaria. Otra vez la palabra revolucionaria en la descripción de la obra de Silvio Rodríguez, que él mismo sabe describir. Siempre la revolución, siempre el cambio, siempre el movimiento. Y dice algo que me gustó mucho, mi querido Samuel, amigos. Sí. Las diferencias consisten en que cada tiempo tiene su sonido. Paréntesis.
al analizar esto que dice Silvio Rodríguez, al analizar esto, hablamos que en la Cuba de del 31 de diciembre de 1959 para atrás, pues eran las grandes orquestas en el Tropicana, el glamour de la Cuba, que era asolada todos los fines de semana por los grandes capos de la mafia y los grandes vestidos y los grandes trajes y los grandes crooners que acudían a La Habana de aquellos años. Posteriormente, bueno, pues en el 59 en adelante ya es la música que solamente el régimen permite y Silvio Rodríguez es uno de ellos. Híjole. Cada tiempo tiene su sonido, su lengua, su trova, porque cada tiempo tiene su fisionomía propia. Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Este es el remate de nuestro querido Gustavo Robledo. Y nomás te robo para que escuches esto que es un himno. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Se llama El Necio, mi querido Gustavo Robledo. Es de 1991 y precisamente se la escribe al gran Fidel Castro. Así es. Se le escribe Al gran Fidel Castro, y bueno, ahora la esposa del señor presidente de la República, doña Beatriz Gutiérrez Müller, la toma como parte del himno que yo creo que antes de dormir ahí en Palacio Nacional le ha de cantar sí. a don Andrés Manuel. Pues es que al caso que a mí también me encanta Silvio Rodríguez, para mí es un himno El Necio, pero para rematarla, dice, la necedad nació conmigo. Y cómo le escribe a Fidel en uno de sus versos, dicen que me arrastrarán sobre rocas cuando la revolución se venga abajo. De alguna manera, él contaba pues el tema de la caída del muro de Berlín y de la Glasnost, o sea, la desintegración de la Unión Soviética. Y él decía, yo prefiero estar más a la zurda más que a la diestra, o sea, más a la izquierda. Y yo creo que esta historia de cómo la cuenta el señor, esta canción se escuchó en La Habana en los funerales de Fidel Castro, porque era el himno de Fidel Castro. Y creo que, bueno, nuestro presidente lo tiene como una canción, como tú dices, antes de irse a dormir. Para mí es la canción más maravillosa de Silvio Rodríguez, después de Ojalá, ¿eh? Y sobre todo, Samuel, amigos, de verdad que el conocer, te lo digo, por ejemplo, uno de mis ídolos como trovadores, que te lo he comentado, es Serrat. Sí. Para entender la letra de Silvio, de Pablo Milanés, de Serrat, pues es que hay que entender el contexto social en el que ellos viven. Así como Silvio es un castrista hasta las cachas, sí. Pues a final de cuentas Serrat era un antifranquista hasta la médula, ¿no? O sea, ¿y Sabina? Y Sabina ni me digas, ¿verdad? Eran revolucionarios, contrarios, hasta que más no pueden, pero a final de cuentas ese no poder lo eliminan con el poder escribir. Pues, esa es la grandeza de esos artistas. Así es, yo te diré, espero ver a tu señor padre. ¿No vas a ir a Querétaro a ver a Serrat y a Sabina? Te voy a confesar algo, voy el martes a la Ciudad de México a ver a Serrat y a Sabina. Eres fifí, o sea, eres fifí, no, pues, entonces, bueno, no, me toca a mí Querétaro, pero una maratónica, ir, disfrutar, pues de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, pero, híjole, se van, antes de que se vayan los últimos de los mohicanos, como un día los definimos a Serrat y a Sabina. Creo que va a ser una velada y lo platicamos dentro de 8 días, ¿te parece? Me parece bien, pero también me gusta, sí, claro, hay que comentar ese concierto, lo vamos a ver en esta semana, y me gustaría el otro sábado, primeramente Dios, que nos escuchemos, platicar de uno de mis ídolos máximos, que el 12 de diciembre cumpleaños, Frank Sinatra. Pues órale, ya, media hora con el gallito Robledo, ¿te parece? Bueno. Órale, mi querido Gustavo Robledo, te mando un abrazo, como siempre. Gracias, Samuel, a todos, allá a todo tu auditorio, infinitamente agradecido por el cariño, por las muestras de gusto de esta sección, muchísimas gracias, Dios los cuide. Gracias, es Gustavo Robledo. Ya nos vamos, señor Motas DJ. Ya nos vamos, gracias a todo el público. Omar Gómez. Muchísimas gracias a todo el público que nos estuvo acompañando. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo. Reiterar las felicitaciones a Ismael Gómez por su maestría.
Y a todo el equipo, gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Primero Dios, y sobre todo disfruten que vamos a tener una pequeña baja de temperatura. Vayan mañana a la carrera de la Iglesia Presbiteriana con el pastor Rodolfo del Ángel, va a estar buena ahí en el Parque Tantocop. Y en fin, disfruten el fin de semana, las películas en el cine, y sobre todo no dejen de ver el Irlandés con Robert De Niro, Al Pacino, y en esta obra maestra del señor Martin Scorsese, El Irlandés. Ya nos vamos, buen fin de semana. Desde Ciudad Valles, en la Huasteca Potosina, esto fue emsavalles.com Radio. emsavalles.com Radio. Periodismo diferente. La información de mayor relevancia está en emsavalles.com Radio. Le esperamos la próxima semana.